Hay historias que duelen, pero con Dios tarde o temprano sanan. Elena siempre decía que su mayor tesoro no estaba en una cuenta de banco, sino en los ojos de su hijo. David tenía 17 años. Era de esos muchachos que hacen ruido cuando llegan, pero que llenan la casa de vida. Risa escandalosa, bromas malas, música a todo volumen. Y aún así, Elena daba gracias a Dios todos los días por él. Desde niño le enseñó a orar, a confiar en Dios, a levantarse temprano los domingos para ir a la iglesia, aunque a veces se quedara dormido en la banca. Para Elena, David no era solo su hijo, era su motivo para seguir adelante, su compañero de cafés por la noche, su abrazo al final del día. Y nunca imaginó que un solo disparo se lo arrebataría para siempre. Era una noche normal. David había salido a comprar algo a la tienda de la esquina. Nada que hiciera sospechar que el infierno estaba a unos pasos. Elena lavaba los trastes y escuchaba de fondo la música que su hijo había dejado puesta. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Ella miró su reloj y un pequeño nudo empezó a formarse en su estómago. Fue cuando sonó el teléfono. Una voz temblorosa del otro lado. ¿Es usted la mamá de David? En cuestión de segundos, Elena estaba en la calle, corriendo sin aliento, sin entender. Luces rojas y azules, una ambulancia, una patrulla, gente mirando. Y ahí, en el suelo, estaba el cuerpo de su hijo. Un ladrón trató de robarle el celular. David se resistió. Un disparo, uno solo. Y el mundo de Elena se detuvo. Lo llevaron con vida al hospital, pero apenas. Monitores, tubo de oxígeno, enfermeras corriendo. Elena se aferraba a la camilla mientras lo trasladaban. Dios, por favor, es mi hijo, es mi hijo. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero a los pocos minutos, uno de ellos salió con la mirada baja. Lo siento, no resistió. Ese día murió David, pero también murió algo dentro de Elena. El funeral fue un desfile de abrazos vacíos, palabras que no llenan nada. Ánimo, Dios tiene un propósito. Está en un lugar mejor. Eres fuerte, Elena. Ella asentía con la cabeza, pero por dentro gritaba: si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó que mataran a mi hijo? El odio comenzó a crecer, no solo contra el asesino, también contra Dios. Pasaron las semanas, la policía encontró al responsable. Un joven de apenas 18 años, delgado, con la mirada perdida. No era un monstruo de película, era casi un niño, pero con el corazón endurecido por la calle, la pobreza y las decisiones equivocadas. Su nombre era Marcos. Cuando Elena escuchó el nombre y vio su rostro en una fotografía, lo odió con todo su ser. Él me quitó a mi hijo y yo quiero que pague. El tiempo pasó, pero el dolor no. Elena iba a la iglesia, pero ya no cantaba.
escuchaba los sermones, pero ya no creía en nada. Orar era solo llorar. Una noche tomó su Biblia y la aventó contra la pared. ¿Para qué te oro si no me escuchaste cuando más te necesitaba? Se sentó en el suelo, rodeada de pedazos de fe rota, y ahí, entre lágrimas, dijo algo que nunca había dicho. Dios, no puedo perdonar, no puedo y no quiero. Fue entonces cuando, de una forma suave, como un pensamiento susurrado en el fondo del corazón, sintió una frase que no venía de ella. Tú tampoco merecías mi perdón y aún así te lo di. Elena se quedó inmóvil. Sabía que no era su mente jugando con ella. Dios le estaba hablando. Los días siguientes, esa idea no la dejaba en paz. No merecía mi perdón, pero yo te perdoné. Ella luchaba con eso. Perdonar al asesino de mi hijo. Eso es demasiado. No soy Jesús. Pero cuanto más se resistía, más sentía que Dios le pedía lo imposible. Un día, después de un servicio, se quedó sola en la banca. Cerró los ojos y dijo algo diferente. Dios, no quiero perdonarlo, pero si tú quieres que lo haga, dame fuerza para ir a verlo. 2 semanas después, Elena estaba frente a la puerta de una cárcel, con manos temblorosas, con el estómago hecho nudo, con el corazón sangrando. Pidió hablar con Marcos. Marcos entró a la pequeña sala de visita con las manos esposadas. No la miraba a los ojos, se veía más flaco, más cansado, más vacío. Se sentó delante de ella en silencio. Elena lo miró fijamente, lo estudió. Era la primera vez que veía cara a cara al asesino de su hijo. Durante unos segundos solo escuchaban su propia respiración, hasta que Marcos se atrevió a hablar. Señora, yo no sé qué decirle. Solo sé que lo que hice no tiene perdón. Elena tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban sobre la mesa, y dijo algo que ni ella entendía cómo estaba saliendo de su boca. Marcos, tienes razón. Lo que hiciste no tiene perdón humano. Él bajó la cabeza, listo para recibir odio, insultos, maldiciones. Pero lo que escuchó lo hizo levantar la mirada con incredulidad. Pero aún así, yo he decidido perdonarte. La mirada de Marcos se llenó de lágrimas instantáneamente. ¿Por qué? ¿Por qué si le quité a su hijo? Elena respiró hondo. Porque Jesús me perdonó cosas que yo tampoco merecía. Y si yo no te perdono, ¿qué tipo de cristiana soy? No te estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien. Fue horrible, me partiste el corazón. Pero no voy a pasar el resto de mi vida odiando. Voy a pasar el resto de mi vida dejando que Dios sane esto. Marcos se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar como un niño. No era el llanto del miedo, era el llanto de alguien que se ve por primera vez a sí mismo y no le gusta lo que ve. Después de ese día, algo cambió en la vida de Marcos. En la cárcel,
Empezó a asistir a los estudios bíblicos, no por obligación, no por quedar bien, sino porque no podía olvidar la frase de Elena: Jesús me perdonó cosas que yo tampoco merecía. Comenzó a leer la Biblia, a llorar por las noches, a pedirle a Dios que lo cambiara, que hiciera de él un hombre distinto, aunque pasara el resto de su vida tras las rejas. Años después, ya no era el muchacho frío que disparó un arma por un celular. Era un hombre quebrantado, consciente del daño que causó, pero aferrado al único que podía darle un corazón nuevo. Pasó el tiempo. Marcos fue reduciendo su condena por buena conducta. Participaba en programas de rehabilitación, ayudaba a otros internos, hasta que llegó el día en que la puerta de la cárcel se abrió para él. No salió siendo un héroe, salió con humildad, con cicatrices, con culpa que solo la gracia de Dios podía sostener. Encontró una iglesia que lo recibió, empezó a servir, a dar su testimonio, a hablar a jóvenes que iban por el mismo camino que él recorrió. Y en cada historia que contaba, siempre mencionaba el mismo momento: el día que la madre del muchacho al que maté se sentó frente a mí y me perdonó. Con el tiempo, Marcos se convirtió en un líder y muchos le llamaban pastor, aunque él decía que nunca dejaría de ser el hombre que un día fue perdonado sin merecerlo. Elena no recuperó a su hijo. No hubo milagro de resurrección. No hubo final de película. Lo que sí hubo fue algo que el mundo ya casi no entiende: un perdón que abrió la puerta a la transformación de otro ser humano. Dios no borró el dolor de Elena, pero lo acompañó. No le quitó las lágrimas, pero le dio un propósito en medio de ellas. Y lo que el enemigo planeó para destruir, Dios lo usó para levantar a alguien que ahora advierte a otros para que no cometan el mismo error. Cuando perdonas lo imposible, Dios hace lo milagroso. Y Él siempre tiene la última palabra. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Comenta. Dios siempre tiene la última palabra. Envíale esta historia a alguien que se pueda identificar con Elena o con Marcos. Les mando un fuerte abrazo de aquí para allá, no sin antes recordar la frase de mamá: si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.